Benvingudes a Poca Broma, un podcast del Consell de la Juventud de Valencia. Bueno, pues España ha sido históricamente un país de migración y ahora también de inmigración. Empezamos un poco este podcast con las diferentes asociaciones que tenemos hoy. La Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia, a Ryan, y tenemos también a Claudia de Ruminawi. Y bueno, vamos a hablar un poco del todo el tema de la inmigración, la migración y bueno, el fenómeno migratorio es estructural y no coyuntural. Es un fenómeno global y ligado estrechamente con una globalización moderna. La situación administrativa irregular genera vulnerabilidad, precariedad laboral, exclusión sanitaria y sobre todo un riesgo de explotación. Y en paralelo también tenemos los propios discursos racistas y la desinformación que poco a poco va creciendo en el ambiente. El 21 de marzo es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y por ello vamos a empezar un poco nuestra dinámica de podcast, como bien sabéis, chicas. Y bueno, antes de entrar en lo que es la regularización, ¿qué creéis que no se está entendiendo bien cuando se habla en la migración en España? ¿Cualquiera? Sí, dale. Vale, ¿qué nos está entendiendo? Nos está entendiendo que somos personas, ¿vale? Que nosotros pues venimos igual acá a aportar, venimos a mejorar también la convivencia, que toda esta población pues sea diversa, multicultural, y creo que eso es falta un poco también de empatía y sobre todo de humanidad. Justo yo no soy persona migrada, sino de padres que han emigrado, y en mi entorno generalmente también lo es así. Y yo creo que al final este fenómeno no deja de ser una manera de buscar una vida mejor, ¿no? Una oportunidad diferente, diferentes salidas en la vida, y no creo que nadie con esa intención venga a hacer daño a un lugar. Ya no. Tenéis sobre todo en cuenta de las personas que vienen aquí, es lo que hemos comentado, para buscar algo que en su propio país de origen no han podido tener. Y bueno, Ruminawi, a la asociación. Para quien nos está escuchando al otro lado de la pantalla y va un poco perdido, que tenemos gente también así, ¿qué significa exactamente cuando hablamos del fenómeno de la regularización? Hay que entender que el fenómeno de la regularización extraordinaria, ¿vale? De momento no está todavía en el boletín oficial, por tanto solo tenemos un borrador y de momento no hay nada que nos diga que es verdad que en abril se va a hacer. Lo que sí está, que a través de los borradores sí que nos guiamos para saber un poco qué documentación vamos a aportar, cuáles son los requisitos, pero de momento no se tiene todavía nada claro hasta que tengamos el boletín oficial. Claro. Y cuéntanos un poco más de esta iniciativa legislativa popular que se está llevando a cabo en todo este término. Sí, a ver, desde Ruminawi, hace algunos años, creo que más o menos, regularización ya, la iniciativa nació a través de la situación de COVID, claro, cuando ahí se vulneraron muchos derechos, sobre todo para las mujeres migrantes trabajadoras del hogar internas. Entonces, a través de allí, un grupo de personas empezaron pues con esta iniciativa. Se recogió más de 100,000 firmas, luego se llevó al Congreso, se entregó y luego al final, pues como vemos ahora, pues hace poco, ¿no? Menos sí, de un mes nada, hace 2 o 3 semanas. Sí, que esto ya se da, pero claro, esto ya se ha confirmado
pero no está nada escrito. Entonces todo esto sí que ha sido un proceso de lucha, que sobre todo detrás de todo esto han estado entidades, personas migrantes racializadas, o sea, hasta incluso la gente autóctona nos ha apoyado muchísimo en esta iniciativa. Qué bien. Y bueno, chicas, un poco en esta línea, ¿por qué también pensáis que hay personas que viven aquí y están en una situación irregular? Pues yo no te sabría decir el por qué, porque al final el trámite burocrático es lo que ralentiza que las personas puedan regularizar su situación y por ende mejorar su situación tanto económica como sanitaria, que al final no nos olvidemos que la regularización lo que está sacando es personas de la economía sumergida, que son personas que al final van a aportar al sistema económico, van a aportar su parte correspondiente a la seguridad social, y eso no se está haciendo daño, al contrario, eso es positivo, porque estás teniendo a personas en una situación denigrante en una situación legalizada, claro, que al final están aquí, o sea, no nos puedes tener de manera irregular hasta que el trámite burocrático llegue a X punto, y eso seguramente vosotros lo vivís muchísimo más que nosotros, que trabajamos más con otro tipo de colectivo. Claro. Sí, yo creo que es parte, como ha dicho Raya, que es más burocrático, porque una persona migrante que viene acá tiene que cumplir como requisito, antes eran 3 años para obtener un tipo de arraigo, es decir, de residencia y trabajo, siempre y cuando tú tengas igual unos requisitos, que el primer requisito es el empadronamiento, y ese empadronamiento creo que nos atraviesa a todos, incluso a la juventud, incluso a la infancia, que ahora mismo, o sea, si tú ves un alquiler, te ponen prohibido alquiler con animales y niños o niñas. Entonces, creo que yo pienso que a partir de esa situación que tú no puedes empadronarte, luego los tiempos también para la regularización, es verdad que ahora bajaron a 2 años, pero aún así no te puedes empadronar, y es el requisito fundamental para poder ir a un proceso de arraigo. Entonces, yo pienso que todo esto va vinculado pues con la vivienda. Entonces, ya a partir de ahí creo que ya vamos a empezar a atravesar por varios obstáculos que no solamente como jóvenes, sino ya todas las personas que vienen acá, pues ya empezamos a atravesar. Y luego los contratos, como ha dicho la compañera, o sea, la gente migrante que hemos venido acá, ¿qué es lo primero que golpeamos la puerta? Para buscar un trabajo en lo que sea y de lo que sea, porque al final tenemos que subsistir aquí y también ser aporte para las familias que se deja en nuestros países de origen. Y luego sí, ya por experiencia que trabajamos en la entidad con todas las nacionalidades, por ejemplo, con las compañeras y compañeros que vienen, por ejemplo, de Marruecos, la dificultad, por ejemplo, es el idioma, que así te digan, te vas a un curso de 20 horas, lo que sea, pero es que es complicado para ellos y para ellas, bueno, sobre todo para ellas. Y yo pienso que eso es o sea, ya a partir de ahí ya empezamos con las barreras, con los obstáculos para poder tener una residencia acá. Y estamos hablando también de residencia, de vivienda, de servicios públicos y todo. Entonces, ¿creéis que nosotros desde el Consell tratamos datos, pero vosotros entiendo que desde las asociaciones, agrupaciones también, mediante esos datos que vosotros analizáis y tenéis en cuenta, ¿puede haber un colapso en los servicios públicos porque venga gente migrante? Yo creo que eso es como el máximo bulo que pueda haber sobre esta información es esto. O sea, al final es muy fácil decir, no, es que cuando vienen aquí colapsan todo. Vamos a ver, una persona no va a colapsar un sistema sanitario por ir a pedir una cita o que se la atienda, porque al final estamos hablando de salud universal.
Pero sí que es verdad que a nivel de datos se puede leer en cualquier foro, a nivel ministerios, a niveles estudios que se hacen aquí en la Universidad de Valencia, además muy buenos, de los 17 millones de personas que han recibido citas durante este 2025-2026, 1,7 son personas migrantes. Migrantes, estamos hablando de inmigrantes de diferentes nacionalidades, estamos incluyendo personas que han venido refugiadas por la guerra de Ucrania, gente que ha venido refugiada por la guerra de Gaza, hay muchísimas personas. Entonces, al final, decir ese tipo de información lo único que hace es que las personas genere odio en ellas. Y es lo que siempre decimos, ¿no? El discurso, hay que saber cómo utilizar la información. Entonces, claro, al final es muy fácil decir ese tipo de cosas o que saturan la seguridad social. Pues es que cuando una persona quiere pedir una ayuda, lo primero que le piden es una tarjeta de residencia o un número que pueda identificarse a esa persona. Y si no tiene nada, ¿cómo se le va a dar una ayuda? Entonces, claro. Y eso también, yo siempre, bueno, desde que estoy acá, yo ya estoy 18 años y yo desde acá siempre y hasta el día de hoy siempre nos dicen, hay que sensibilizar a la población migrante, pero ¿quién se sensibiliza a la otra parte? Yeah. Entonces, y con esto voy a dar un ejemplo, ¿no? En la entidad, el año pasado, justamente vino a hacer prácticas un autóctono, un español de 50 y algo de años que estaba haciendo un certificado de profesionalidad. Claro, al principio vino así, todos, claro, en la entidad tratamos de que personas migrantes trabajen en la entidad, entonces nos miró así, venía así y como que... Es un poco tímido, sí, ¿no? sí, Que no sabía así. como que no nos conocemos y tal, que es normal, porque luego ya a través del día a día pues nos vamos conociendo. Claro, empezamos con charlas, con talleres que ofrecemos así a nuestros compañeros, compañeras que vienen acá, y luego él se iba informando de las cosas. Cuando desde el área jurídico empezaron a hacer talleres de cómo es el procedimiento para poder obtener la tarjeta, el NIE, una tarjeta de residencia y trabajo, él dijo, es que yo no sabía que son 3 años de estar aquí de manera irregular. Yo creía que venían, se iban al ayuntamiento, lo pedían y ya está. Y es luego, el desconocimiento. Claro, ¿no? Y luego... Tarjeta de Corte Inglés. La repartimos a todo el mundo. A todos, el que venga se la lleva. Y luego asimismo con los menores, habían madres que traían a sus menores. Y claro, bueno, yo en la entidad soy más técnica del área infancia y juventud, ¿no? Entonces venían a mí las madres y me decían, Claudia, es que no sé cómo escolarizar a mi hijo. Entonces yo le decía, mira, ¿de qué ayuntamiento tú eres? Si eres de Valencia y tal. No de Valencia, vale, mira, vamos a descargarnos una aplicación y tal. Y él se quedaba así en plan de... Yo no sabía, yo pensaba que te ibas al centro más cercano, le decías que había un menor y ya es le que habían unos procedimientos que la gente habitualmente, como no los sufre, no los vive. Exacto. Y lo que es para todos normal, lo que hemos vivido tú, yo, cualquier tipo de persona que hemos nacido, hemos ido a un colegio, te pones malo, vas al centro de salud más cercano que tengas, te vas un viaje por Europa y te pasa algo y tienes tu tarjeta europea. Es que hay gente que ni siquiera tiene ese tipo de accesos. Entonces, ¿qué estamos? ¿Intentando impedir el acceso a esas personas o queremos hacerlo bien? Claro. Y hablando un poco de esto, esta irregularidad, ¿a quién pensáis que beneficia? Que la gente no esté regularizada aquí en España. ¿Beneficia a alguien? Pero ¿a quién perjudica realmente? Porque claro, perjudica a la propia persona, pero ¿a quién le beneficia? Eso a lo mejor vosotros sí que lo sabéis más. No sé a quién puede llegar a beneficiar, la verdad. Porque al final lo único que estás haciendo es, pues, por ejemplo, en temas de viviendas irregulares, donde se generan ventas de X tipo de empadronamientos ilegales, subida de precios sin ningún tipo de sentido, gente que no está asegurada y está trabajando en hogares donde se le puede caer el pelo a la persona.
que está Sí, contratando a esa persona a de una manera persona. ilegal. Al final estás generando inseguridad en tu población, porque las personas que no lo quieren, te aseguro que esas personas no tienen esa problemática en sus casas. Claro. Los que los tenemos somos nosotros, las personas que vivimos aquí como ciudadanos y queremos ayudar a esas personas. Y si pasa algo, la responsabilidad de quién es, de quien lo tiene. Entonces, no es el responsable el que no quiere esa regularización, sino el ciudadano de a pie que quiere ayudar. Claro, de todo esto es lo que estábamos hablando. Y bueno, pasamos a otro de los puntos claves del podcast. Y bueno, el día 21 de marzo es el día contra la discriminación racial. ¿Creéis que en España se reconoce el racismo en sí como problema estructural o se intenta minimizar como con diferentes colectivos? Es que ahora mismo, o sea, claramente se ve según los discursos, sobre todo en la política, que ahora mismo se está dividiendo como que la gente latina por acá y la otra gente por acá, pero si al final todos somos migrantes y a la final también todos tenemos derecho a migrar. Entonces yo creo que esa parte se están olvidando. Y claro, y todos atravesamos, digamos, las mismas barreras. Es verdad, como Ryan también dice, unos más que otros, pero es que a la final estamos aquí. Entonces yo creo que ya es un racismo más, pienso yo que ya es un racismo más estructural, que desde aquí arriba, a través de sus discursos, hacen que en la población pues empiece, no, es verdad, por acá los latinos, por acá los que no, por acá las mujeres con velo, por acá las mujeres sin velo. Entonces creo que ya desde ahí, y la desinformación, ya no solamente, digamos, entre nosotros, sino la desinformación también en redes sociales, que en vez de... o sea, ya en redes sociales te desinforman y te desinforman mal. Entonces yo creo que ya desde nosotros, desde la persona, tenemos que desaprender para volver a aprender. Qué buena Pero reflexión. asimismo debe ser para toda la ciudadanía. Entonces, bueno, eso es lo que... Sí, no, total. Y bueno, para la Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia, Ryan, ¿cómo pensáis qué tipo de racismo es más habitual hoy? ¿El más explícito, más sutil? Porque estamos viendo a nivel político también agravios, comparativos, cosas, bueno, tú estarás mucho más... O sea, yo creo que hay dos tipos de discurso. Está el muy directo, en el que es directamente racista, todo tipo, islamófobo, xenófobo. Y luego está el discurso subliminal, que para mí ese es el más peligroso. Para mí ese es el que cala en la juventud, en un instituto donde hay niños que hacen bullying a una persona porque sus padres son de Latinoamérica, de Argentina, de Marruecos, de Argelia, de Libia, de Siria, de cualquier tipo de país, donde a ese niño se le estigmatiza porque en su casa practican X tipo de fe, porque en su casa comen X tipo de comida que no es la que yo como en mi casa, y para mí ese es más peligroso. Entonces ahí está el muy evidente, que para mí es lo que digo siempre, no hay mayor ignorante que el que no quiere ver. Entonces ese para mí es evidente y todos lo vemos, y el que lo quiera negar, allá él, pero evidente es. El subliminal es el que da miedo y es el que genera generaciones donde el racismo será peor, porque la subliminación lo que hace es generar ideas, y si tú crees firmemente en esa idea, es mucho peor para después. Claro, es el que va calando poco a poco, el que no te lo ves venir, ¿no? Exacto. Y bueno, mirando todo y hablando, ¿cómo está evolucionando los comportamientos racistas en los últimos años? ¿Qué es lo que más habéis notado? ¿Cuáles son los comportamientos que más os afectan o que más decís? Es que esto es demasiado, se está sobrepasando una línea que va más allá de lo que debería ser. Yo creo que al final, en tu día a día, no te paras a ello. A lo mejor yo es que lo he normalizado, que también puede ser. Pero sí que es verdad que la realidad es que muchas personas, voy a mirar tanto por el colectivo de hombres como de mujeres, que pues si tú ves a una persona con barba o con una piel más oscura o con X tipo de vestimenta, pues
ya notas esa mirada, notas ese cuchicheo al pasar, Claro. Notas, por ejemplo, o simplemente el vocabulario. Tú cuando te refieres a, por ejemplo, personal de limpieza, nunca te va a decir Mari Carmen, ¿sabes? Siempre te va a decir un nombre, y además eso en Rumiñao lo trabajan mucho, te va a decir un nombre que no es autóctono, por así decirlo. Entonces, ese tipo de cosas es donde notas que hay ese racismo. Es lo mismo que antes, ¿no? A nivel subliminal siempre vas a notar algo. O, por ejemplo, yo como mujer con velo, pues voy a un lugar y ya escucho, pues es verano, ay, que no tendrá calor, ay, ya, que no, sí, que no, la que no típica. tendrá en verano, en invierno faltará que me diga, no tendrá brecho, ¿no? Exacto. ¿Sabes? O se bañará con tal, todas ay, las se bañan en típicas, ¿no? China, que estarán ofegades. No estic ofegada, no te preocupes, Tranquila. que és per decisió pròpia i per amor propi a la meva religió. O sea, que moltes vegades això ho notes de manera molt subliminal o hi ha vegades que és directament, que és un atac físic, que això és un nivell més greu. Sí. Y aportando un poco de esto también, una situación que me pasó a mí es que por los 2010 yo empecé la universidad acá. Entonces yo era la única migrante en el aula. ¿En tu carrera o en tu formación profesional? Sí. Yo soy pedagoga. Entonces, claro, había una profesora que decía, Luis, Rafael, Ana, Victoria, y me decía la ecuatoriana. No es verdad. La ecuatoriana. Entonces, como yo creo que esto ya viene arrastrando, pero claro, no se ha dado esa visibilidad que ahora se está tomando. Y también porque pienso también que ahora, pues, es verdad que España es un país de acogida y ha venido ya más población migrante, y es donde ya ahora ya el tema del racismo, la discriminación son temas ya urgentes, emergentes, y por eso es que se ha dado. Y luego también que, por ejemplo, en la universidad yo tenía solamente el NIE, y para que a mí me puedan, las tasas me puedan dividir en 6 pagos, me cambiaron a un DNI, que cuando yo ya me gradué, sin saber, el título me salió con ese DNI, pero no con mi NIE, y cuando con mi NIE yo quise sacar mi título, o certificar que era... No podía, entonces me tocó hacer otro trámite, y ahora sí que tengo, o sea, ahora sí ya con todo, ya 18 años, todo ya arreglado, mi DNI y todo, pero ahora entiendo, como dice, yo he normalizado muchísimo, pero ahora, por ejemplo, ya voy viendo todas esas situaciones y puedo poner ejemplo, y soy también parte real y un referente también de todas esas situaciones. Sí. Y claro, hemos hablado de las personas que emigran, que inmigran, todo un poco relacionado, pero ¿en qué momento pensáis que los jóvenes dicen no es vista esta persona como que es de aquí, como que es autóctona? Que vienen, o cuando ya estáis tú, Ryan, a lo mejor que llevas, tú ya naciste aquí, claro. Tus padres, ¿cómo lo vives? ¿O cómo...? Siempre vives con esa dicotomía, de no soy ni de aquí ni de allí. Cuando voy allí no soy de allí, cuando vengo aquí no soy de aquí. Los orígenes. Sí, y eso sí que es verdad que es uno de los problemas que al final también genera un problema de identidad de las personas, y eso es lo más grave al final. Pero en la juventud no lo notas porque a lo mejor cuando vas al colegio, al instituto con tus compañeros de clase, ya te crías como con esa gente, y ya saben quién eres. Y que no están pendientes de eso, están más pendientes de... Pero cuando, por ejemplo, llegas a un ámbito, como decía ella, de la universidad, que ya te mezclas con personas de muchísimos sitios, ahí ya notas que eres diferente. ¿Por qué? Porque tengo mis padres que son de X zona. ¿Por qué? Pero a lo mejor yo emigré con ellos de esa zona. Entonces ahí es donde creo que llegas a notar la diferencia, o en otros casos, que a lo mejor Rumiñao lo sabe mejor, es cuando un niño o una niña entra en un colegio nuevo con 7, 8 años, pues ahí es como, el niño ha venido de tal país, ya tiene la etiqueta. Entonces ahí creo que sí que es donde hay más problemas. Y también ahora, por ejemplo, ahora ya son menores que nacieron aquí, que la terreta es su tierra. Es su hogar. Exacto. Sí, Entonces, es su hogar.
Cuando fui a hacer una charla en un centro educativo, una niña me dice, profe, mire, es que yo tengo, y hablábamos sobre temas de discriminación, racismo, me dice, tengo una pregunta. Dice, el otro día me fui con mi madre, nosotros somos de Marruecos, y fuera del Mercadona nos esperó un hombre y nos dijo, regrésesen a su país. Dice, y mi duda es, si yo nací aquí, ¿a qué país me voy? Claro. Porque es verdad La identidad. que mi madre es de Marruecos, pero yo nací aquí y ¿qué hago? Y yo, ¿qué le respondo? Claro. Entonces, Claudia, me encantan las reflexiones, tus vivencias personales Claro, que lo trasladas al día a día, ¿eh? Claro. es que eso pasa. Y luego también, el año pasado, yo llevo campamentos vacacionales con los menores, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurrió porque el campamento de verano se llamaba Escuela Vacacional Sin Fronteras. Entonces, se me ocurrió y les dije, vale, vamos a hacer una actividad de 17 menores que tenía el grupo. Eran 14 menores nacidos acá, ¿ya? Y 3 menores que recién habían hace 2 años venido acá, ¿no? Entonces, me dibujan aquí la bandera del país que ustedes identifican. Un menor se identificó con la bandera española. Los demás me pusieron, por ejemplo, una menor me puso la mitad Bolivia, la mitad Pakistán. Claro, claro. Otro, solamente la bandera de Ecuador, la bandera de Marruecos. Y yo les preguntaba, pero si ustedes son nacidos acá, ¿por qué me han dibujado esto? Es que al final nosotros no somos aquí, mira los rasgos. Y claro, pero yo pienso y creo que eso es porque también en la escuela, o sea, hay este tipo de cosas. A nivel familiar, pero siempre es como, Ryan, lo que tú has dicho, que se crea como esa dicotomía, pero bueno, al final es un poco ir encontrando cada uno. Claro, y su ahora, lugar. por ejemplo, sí que les digo, a ver, ahora se van a presentar y ahora sí les digo de qué barrios son. Porque es el sentir de pertenencia. Claro, también. sí. Entonces, ahí ellos dicen, ay, es que nunca sé el nombre del barrio, ¿sabes? Entonces, un poco también con los años también que uno se lleva trabajando, también como que ya se va trabajando ese sentir de pertenencia también de los menores para que vean que esto sí es su hogar, claro, y que forma parte de ellos. Exacto, Y que es al fin y al cabo un poco innato del y lugar que se de puede pertenencia. ser de las dos cosas. Claro. O sea, no hay que separar el caso. Por ejemplo, nosotros también trabajamos con niños y jóvenes, les enseñamos que pueden ser musulmanes, españoles en un contexto europeo. Y es compatible perfectamente. Esa es la con diversidad. orígenes que eso te da tu riqueza, pero tú no dejas de tener tu identidad. Y eso es lo que se intenta siempre transmitir. Que no hay que sentirse fuera de lo que es tu lugar, sino que a tu lugar sumarle las cosas, porque sumar siempre va a hacer bien. Sí. O sea, todo lo que se aporte adicional siempre va a ser bueno. bien. O sea que... Y bueno, ahora vamos a hablar un poco la dinámica. Yo creo que esta es la dinámica más divertida de todo, porque estos temas son un poco... No sé, que nos tocan de dentro. O sea que... Pues bueno, os voy a lanzar frases típicas, ¿vale? Y me decís qué hay de mito o qué hay de realidad en ellas. Yeah. Las personas migrantes, que se dicen mucho ahora, viven de las ayudas. ¿Qué me decís de esta frase? ¿Qué opináis? Pues creo que Ryan ya te lo dijo antes. Esto no es así. O sea, para una ayuda, primeramente hay que regirse a los requisitos de esa ayuda y no todos tenemos acceso, por más que tengamos un DNI o un NIE. Claro. Y mucho menos pues las personas que solamente tienen pasaporte, ¿sabes? Y si trabajas, como al final la gente que se regulariza ya deja de... O sea, eres una persona inmigrante, pero estás de manera regularizada. Si trabajas, estás aportando al sistema, pues no vas a recibir ningún tipo de ayuda como cualquier ciudadano de a pie.
Claro. Y solo hace falta ver que estadísticas, por favor, reales, ¿vale? No vamos a ver lo que los bulos de la gente dice, hay que ver realidades y donde salen de institutos certificados. Necesitamos datos del INE, de todo. ¿Y qué opináis de, por ejemplo, esta frase que a mí también me resulta muy curiosa, que dice mucho, de la inmigración aumenta la delincuencia? ¿Qué pensáis? Claro. Esa es otra. Pues mira, es muy fácil. Que la gente viene a delinquir. Mira, es muy fácil. La gente puede buscar en internet la tasa de subida de las personas migrantes que han llegado desde más o menos el efecto inmigración más masivo 2005, 2006 hasta ahora. Y puedes ver la tasa de delincuencia. Y ves que son dos, el que sabe un poquito de matemáticas, son dos paralelas que no van a la vez, no tienen la misma pendiente. Al contrario, va aumentando, pero una no va aumentando. Pero es que la delincuencia existe. O sea, no vamos a tachar a una persona de... No, es que cuando hay más inmigración, más delincuencia. Para poder obtener los papeles, lo primero que te piden es... Los antecedentes penales. Tienes que estar en 0. Eso es importante, es un dato importante. O sea, si tú tienes algún tipo de antecedente penal en tu país o aquí en España, porque al final si hay delincuencia es porque se ha dado registro. Claro. Quiere decir que una autoridad nacional te ha parado y ha registrado tu delincuencia. Si tú tienes algún tipo de delincuencia, no te van a dar ningún tipo de papel regulatorio. Entonces, creo que el primer interesado es la persona migrante. No vamos a decir que no hay delincuencia, pero que es achacada a la inmigración es una acusación muy grave. Y yo creo que a día de hoy es una frase que se utiliza y que debería estar... así como juzgamos cuando se dice no existe la violencia machista, pues decir que las personas migrantes son delincuentes debería ser igual de grave. Porque estás acusando a una persona de algo muy, muy grave, que es la delincuencia. Y sobre todo solo por pertenecer o que su lugar de origen sea otro. Exacto. O sea, solo por ese tipo de casuísticas, ¿no? Y ahora a lo mejor, Ryan, a ti te toca un poco más de cerca, ¿no? Pero el Islam es incompatible con los derechos humanos, que eso ahora también está muy en auge. Bueno, lo sabéis, lo tratáis y todo, o sea que en tus manos está. Yo creo que el claro reflejo es de las entidades grandes que hay aquí a nivel España y a nivel internacional, europeo. Se pueden ver el Centro Cultural Islámico de Valencia, que es al que nosotros pertenecemos como entidad joven, es el símbolo a nivel nacional de convivencia, de cooperación, de recibimiento, de apertura de puertas. O sea, hace nada estuvo la consellera en nuestras instalaciones. O sea, creo que ese tipo de frases, decirlas, pues lo mismo que antes decía, ¿no? Es al igual de grave que es decir una cosa, es achacar esta información al Islam. Y creo que pues al final pues lo mismo de siempre, la desinformación, el no conocer personas reales en tu día a día y escuchar las noticias. Claro. Hace que... Sobre todo la desinformación, pero hay veces, y ahora que estamos también muy latentes en redes sociales, la información, pero no veraz. La sobreinformación. Claro, estar sobreinformados de algo que realmente su origen no es fiable. Entonces, eso para nosotros también, que se contraste, que esa información tenga unas bases fiables y que sobre todo que estén fundamentadas para poder decir estos argumentos que la gente dice a lo que viene siendo el libre albedrío. Y bueno, ahora vamos a pasar a sobre todo la intersección, la migración, la juventud y los derechos. Y bueno, ¿qué dificultades específicas viven las personas jóvenes migradas frente a las personas adultas migrantes? Es decir, ¿cómo veis el tema? ¿Cómo lo afrontáis? Yo creo que como cualquier joven de aquí. Sí. Al final. Yeah. Sí, yo creo que nos atraviesa la misma línea, pero un punto más por lo que somos migrantes. Claro. La vivienda es para todos igual. Sí. La educación y salir y no encontrar salidas de laborales es para todo el mundo igual. Formarte y que luego no te den tu valor, para todos los jóvenes es igual. Es verdad que en edades más adultas ahí hay un problema, que es la estigmatización de la edad adulta. Pues, claro. Si tienes niños, hay trabajos que no te aceptan por tener hijos.
Bueno, incluso hay hipotecas o que hipotecas tampoco que no te pueden dar, te- o viviendas que no te quieren alquilar. Entonces al final el plus de ser De la una edad. persona inmigrante o de coger el teléfono, que eso lo hemos visto en nuestra entidad cuando vienen personas que necesitan ayuda, o la he llamado por teléfono y por decir que soy Mohamed o soy Santa Fe de no sé dónde, me han colgado el teléfono. Ya. Y luego llama a una persona sin acento y sí que te cojo el teléfono y te acepto. Entonces, ahí estamos hablando de un problema que ya creo que es a nivel intergeneracional. Ya creo que no hay ni generación joven ni generación adulta, sino que hay un problema intergeneracional entre los dos sectores. Claro, luego también, es que yo llevo a todos, se me vienen muchas experiencias que pasan. No, pues aquí. tú, Claudia, tú... Y también, mira, en mi trabajo tengo un compañero también, él es casado con una mujer española, autóctona, ¿no? Entonces, él estaba buscando comprar un piso, se fue a una inmobiliaria y le dieron esto de requisitos. Y como él es una cabeza que no sabe dónde deja las cosas, cuando la esposa le dijo, ¿dónde están el La papel documentación que te han dado. No, se me olvidó. Bueno, entonces me voy yo. Se había ido y dice, y a mí me sorprendió que a mí me pidieron así, ya ellos le habían un trocito. pedido 4 cosas. Entonces, ¿qué hay ahí? Sí. Pues toda la razón, pero bueno, estos son cosas que por eso estáis aquí, por eso estamos aquí todos, para poder intentar que se cambie, que se regularice, sobre todo los servicios públicos que hagan... Y dar voz a tipo las de- personas. Sí, sí, completamente. Y bueno, ahora pasamos un poco a preguntaros sobre vuestras entidades, que también de las que formáis parte, de las que tenéis que sentiros bien satisfechas. Rumiñahui, ¿cómo nace la entidad? ¿Qué tipo de acompañamiento soléis ofrecer? Cuéntanos un poco, Claudia, cuál es la realidad en la que os encontráis, un poco todo. Vale, la asociación Rumiñahui nace a través del boom migratorio de la gente ecuatoriana por el año de 1997. Se crea aquí en Madrid, la sede principal es ahí. Y luego ya en el 2005-2006 se hace pues la sede aquí en Valencia, porque pues se necesita también la población ecuatoriana empezó a migrar Madrid, Murcia y Valencia. Entonces, nace en su primer momento con el fuerte que hasta ahora lo tenemos, que es nuestro superpoder del asesoramiento jurídico especializado en extranjería. Muy bien. Y luego ya a partir de ahí ya se van creando áreas que tenemos actualmente, área de empleo, área de discriminación, el área de género, área educativo, el área de acogida, tenemos ¿qué más? Y el área cultural. Entonces nosotros aquí trabajamos con toda la población migrante, ¿vale? ¿Por qué? Porque actualmente ya la población ecuatoriana incluso ya tiene su doble nacionalidad, pero la gente que va llegando todavía tiene esas necesidades básicas que hemos venido a buscar en un principio acá también. Y luego pues ahora la verdad actualmente es con lo de la regularización, sí que tenemos mucha gente, sobre todo también por la regularización para los menores de edad, que aquí hablo de la infancia y adolescencia y juventud. Sí. Hay muchos menores que están solamente con su pasaporte. Ahora con esto esperamos que se les pueda apoyar para que ellos también se puedan formar, porque luego también hay jóvenes, te hablo de 16, 18 años, que mientras no tengan un NIE, si terminan de hacer su formación, la educación, un grado, por ejemplo, un grado medio, no les dan el título hasta que no tengan eso. Entonces en eso estamos trabajando, y luego luego la demás población pues
obtener pues su tarjeta de residencia para que pueda igual cotizar, o sea, pueda tener pues un poco ya de tranquilidad en esa parte. Claro. Y luego pues allí estamos. Aquí. Me parece, pero vamos, ese asesoramiento jurídico y todo, o sea, que hacéis un 360 Sí. y así también todos nuestros followers, nuestros seguidores, todo que sepa lo que hacéis y bueno, que puedan formar parte de ellos. Y este es un también. resumen porque si no... Sí, no, aquí lo tenemos. Y bueno, desde la Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia, contadnos un poco cómo surge la asociación, qué significa ser un joven musulmán en Valencia, o qué tipo de actividades, que también nos preguntan, más allá de lo religioso que hacéis. Cuéntanos un poco. Pues bueno, nosotros somos una asociación que surge oficialmente desde el 2009, pero somos como la parte juvenil de lo que es el Centro Cultural Islámico de Valencia, que en torno a unos 25 años lleva aquí, pues como dice el nombre, en Valencia y se ha convertido en un referente a nivel nacional. Tenemos entrada pues, de consultas desde todas las ciudades de España, incluso participamos en entidades europeas como puede ser FEMISO o diversas más. Y nosotros desde AJMV somos la parte juvenil. Trabajamos sobre todo con niños y jóvenes, donde intentamos formar sus identidades como niños musulmanes de origen X o nacidos en sus países y emigrados aquí, e intentar pues compaginar esas dos esa realidad, sobre todo porque a nivel el Islam no solo lo vivimos como una fe practicada y ya está, sino está instaurada en nuestro día a día, y al final un niño o un joven necesita sentirse identificado con más jóvenes que tienen la misma casuística que él. Y pues eso, en nuestros espacios de actividades, hacemos campamentos, como dice ella, los no son de primavera, no son de verano, hacemos talleres abiertos al público, charlas abiertas al público, cursos de castellano, a veces nos toca pues, de la Generalitat, de electricidad, de lo que sea. Sí, también, eso sobre todo la parte del Centro Cultural Islámico, pero como entidad juvenil, pues intentamos darles visibilidad. Y nosotros como jóvenes, pues eso, actividades semanales, hacemos todos los sábados actividades para niños, las actividades que comento de campamentos, encuentros para personas de más de 20 años. Tocamos todos los palos al final, pero sobre todo lo que queremos es que esas personas se sientan identificadas y que tengan gente con la que relacionarse y poder sentirse comprendidos, por así decirlo, porque al final tener una persona que vive lo mismo que tú siempre va a hacer que te sientas en un ámbito más seguro. Sí, más acopado, por supuesto. Efectivamente. Y bueno, ya para cerrar un poco todo el podcast, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿qué le diríais a un joven que a veces puede caer en mensajes racistas que están intentando colar todo? A mí esto ya me gustaría que nos pusiésemos serios, que lo dijeseis a las cámaras. ¿Qué mensaje le trasladaríais a ese joven? Bueno, voy a hacer un paréntesis, pero la verdad que guay que estemos, o sea, no sé, me está encantando este podcast porque la verdad que aunque nosotros trabajemos con mucha población migrante de todos los países y tal, pero tenerte aquí también con ¡ay, qué bien! Yo también, la verdad que me he sorprendido de vuestro trabajo y además conociéndoos de hace poco que os unisteis al Consejo, pues jolín, la última comisión, que se presentaron y la verdad bueno, que sí, solo animaros a que cojáis fuerza y que vuestro papel es fundamental. Qué bien. Al igual que el de todas. Cierro esta emoción. No, de verdad, muchísimas gracias. Es que claro, yo muchas veces, como dice, yo puedo hablar desde mi sentir, pero es que desde el sentir de acá, que muchas veces, incluso por más sensibilizado, por más, muchas veces también quieres tocar también un poco la experiencia de las otras personas. Claro. Sí, de todos aprende. Sí. De todos aprende. Bueno, ahora sí, repite. Sí, no. Que mirando a las cámaras un poco así más contundentes, las tenéis aquí. ¿Qué le diríais a un joven que a veces puede caer en los mensajes racistas que nos suelen colar todo el rato, que intentan decirnos este mensaje y la gente lo interioriza, ¿no? ¿Qué le diríais a ese joven para que no cayese en estos mensajes? Vale.
Lo primero que yo le diría es que primeramente se abrace, porque cada persona somos diferentes. Aunque vivamos en un mismo país, aunque seamos de la misma cultura, somos muy diferentes. Y que la gente, aunque seas diferente, no vas a caer bien a todos. Y luego, pues, conversemos con jóvenes referentes. En este caso, creo que nosotros somos ya jóvenes referentes que estamos abriendo caminos para que ellos también vayan, ya no se tropiecen con los mismos obstáculos que nosotros en su momento nos hemos hallado, ¿no? Sino que ya abriendo caminos para que ese andar sea ya más ligero. Que ya puedan volar. Sí, y sobre todo que ahora tenemos las redes sociales, como ha dicho Raya. Sois un altavoz, Sí, nos fiemos de la información fiable. No caigamos en ese tipo de bulos, no caigamos y creamos en nosotras. ¿Y tú, Ryan, qué le dirías? Pues yo diría que para mí, donde hay diversidad, hay sabor, ¿no? Está la magia. Y sobre todo, informarse. No hay peor cosa que ser una persona que se cree la información que hay en redes sociales, y además solo tenéis que seguir a vuestros influencers favoritos y son los primeros que lo dicen. No te creas lo que subo. Pues esto lo mismo, sea de políticos, sea de gente que transmita mensajes racistas, islamófobos, xenófobos, lo que sea. No te creas lo que se dice. Contrasta tu información. Haz tu propio discurso, que eso es lo más importante, tener un propio discurso y tener tu propia voz, porque tener la voz de otros es muy fácil, pero la tuya es la que realmente tienes que tener. Muchísimas gracias. Y ahora yo voy a dar mi parte de todo el consejo y de todo. Que bueno, hablar de regularización no es hablar de papeles, es hablar de los propios derechos de las personas. Hablar de juventud migrante no es hablar de cifras, sino es hablar de vidas y de vidas humanas. Y el racismo no es una opinión, es una propia vulneración de los derechos humanos, y aquí las compañeras nos han dado reflejo de lo que es esta realidad. Ya no me queda nada más que agradeceros muchísimo haber venido aquí al podcast. Por invitarnos. Muchísimas gracias por todo. A vosotros por y nos invitarnos. vemos pronto. Y bueno, poca broma, ¿no? Con la regularización, poca broma. Con la inmigración y con, sobre todo, poca broma con los derechos humanos. Exacto.